Buenas noches, hoy nos encontramos con John Alexander Ortiz. Él es un joven actor colombiano. Buenas noches. Buenas noches. Sabemos que le gusta el fútbol, que le apasiona. ¿Cómo fue el salto del fútbol a la actuación en su vida? Bueno, fue a la edad de 14 años. Desde niño siempre jugué fútbol, pero a la edad de 14 años, cuando estaba en una escuela de fútbol desde niño, llegaron unas personas de Sempro Televisión a hacernos una entrevista a la categoría con la que yo jugaba, y nos citaron en un lugar que se llama el Parque Nacional para entrevistarnos. No solo citaron a los de mi equipo, sino a los de varios equipos de la ciudad, y a cada uno de los jóvenes o de los niños les iban haciendo unas preguntas como una especie de entrevista, y pienso que les pareció que me desenvolví muy bien en la entrevista y me pidieron los datos. Cuando me pidieron los datos, a los días me llamaron, me dijeron: oye, no, mira que vamos a hacer casting. Y yo les pregunté pues, ¿qué era eso? Porque no tenía ni idea. Entonces me dijeron que eran unas pruebas para un programa de televisión, entonces que me citaban a hacer esas pruebas, y yo, bueno, chévere. Y me citaron varios meses, me hicieron casting con diferentes actores, veteranos y nuevos. Éramos un grupo de muchachos bien chévere, y quedé en esta serie que se llamaba De Pies a Cabeza. Hace 21 años inició el personaje de Nano en Pies a Cabeza. ¿Cómo inició ese personaje? ¿Cómo fue la formación de ese personaje y cómo cambió la vida? Pienso que el personaje no tuvo mucho trabajo, más que todo de aprender posiciones de cámara, de luz, de proyección, porque realmente las escenas de fútbol eran innatas, sí, marcaban una que otra jugada, pero a veces nos dejaban el espacio de jugar un partido de fútbol, lo iban grabando en planos cerrados, abiertos, dependiendo, y después grabamos una que otra escena que marcara el capítulo, digamos un gol, una jugada destacada, pero más que todo hacían los planos abiertos de un partido normal, nos ponían a jugar y así grabamos. Entonces era muy fácil, pero ya en cuestión actoral sí nos pusieron trabajos con profesores, porque obvio ninguno éramos actor o actores. Bueno, y contrastando el personaje de Nano de Pies a Cabeza, que era un niño inocente, chiquito, que jugaba fútbol, y Mateo, que era de Pandilla Guerra y Paz, que era un joven pues violento, que representaba a los jóvenes de esa época, ¿no? ¿Cómo fue que el cambio de personaje de un niño a un joven? Realmente el trabajo fue diferente, porque no se puede comparar, digamos, el personaje de un niño de barrio, caspita de barrio, a un pandillero de comuna. Totalmente diferente los dos personajes. Es un trabajo muy bonito en el cual sí tuve bastante estudio, porque el del fútbol lo hacía pues totalmente innato, lo hacía porque me gustaba, me apasionaba, pero ya el de Mateo tuve que ir a buscar un trabajo de campo, cómo podría armar mi personaje, cómo tenía que hablar, cómo tenía que vestir, cómo tenía que caminar, los ademanes. Entonces fueron dos personajes que me marcaron totalmente la vida o la carrera como actor, porque han sido los que más han tenido reconocimiento. Sí. Durante el tiempo que usted estuvo interpretando el personaje de Mateo en Pandilla Guerra y Paz, en el año 2000 sufrió un accidente. ¿Qué pasó a partir de ese momento donde ya no camina normalmente? Con el personaje, me estás preguntando. No, el personaje igual cambió todo, porque la evolución que quizás tenía John Alexander la iba a tener el personaje. Obviamente los cambios que tuvo John Alexander los tenía que tener obviamente el personaje. Entonces reacomodaron quizás unas escenas que ya habíamos hecho y acomodaron los planos. Supuestamente yo estaba sentado en una cama cuando venía una liebre, como decíamos ahí en Pandillas, que ya no la tenía sentenciada. Entonces yo me acosté y acomodaron todo. Realmente
fue difícil el aceptar que el personaje iba a estar diferente, pero fue algo muy bonito porque la evolución que iba teniendo John Alexander Ortiz se le iba pasando al personaje. Y saliéndonos un poco de Mateo, ¿qué pasó en la vida de John Alexander Ortiz? No, pues es un cambio radical, un giro de 180 grados que nadie se espera. Es algo trascendental en la vida que me cambió, obviamente, no solo la forma de caminar, de locomoción, sino también la forma de pensar, porque yo pienso que muchas veces la gente dice o lo juzga a uno por las circunstancias o por las cosas que a uno le pasan y lo juzgan y creen, por eso digo que creen, porque todavía en Colombia somos ignorantes para ver televisión. Y pienso que lo que me pasó a mí fue por esa ignorancia. Y lo que la gente creía es por esa ignorancia. Porque muchas veces la gente se mete tanto en los personajes que piensan que son la vida real y que son nuestra vida normal. Y no identifican entre la ficción y la realidad. Y yo realmente no era un pandillero. Y mucha gente decía que lo que me había pasado a mí era porque yo era un pandillero, que porque yo era ambicioso, que porque yo tenía pues ciertas cosas que hacían hacer en la vida real, y así no era. Entonces todo marca, todo cambia, y toda la evolución que yo quise poder llegar a alcanzar en algún momento se le iba pasando al personaje, y el trabajar en televisión y en seguir como estaba, porque era muy difícil el volver a retomar un personaje y ya sabiendo que estaba en una silla de ruedas y que me tenían que cargar para un lado, para otro. Entonces es muy difícil como actor, pero como persona me llenó demasiado porque me dio la oportunidad de cambiar esa circunstancia por la que estaba pasando y el saber que podría seguir trabajando como estuviera. John Alexander, usted tomó una decisión crucial en su vida. Ya había ocurrido lo del accidente y usted decidió levantarse, ¿no? Rehabilitarse, o sea, buscar sanarse completamente. ¿Qué pasaba por la mente de John Alexander Ortiz en ese momento que tomó esa decisión? No, al principio, o sea, yo te voy a contar algo que marcó mucho mi vida. Porque es que uno no puede tomar decisiones si no pasa algo de verdad espiritual, lo digo yo. Si el Señor a mí no me hubiera dado la oportunidad, créeme que es muy complicado. Uno tiene que poner de su parte, pero muchas cosas también son espirituales. Pero yo, personalmente, a mí me ayudó muchísimo Dios. El estar involucrado con el Señor, el darle la oportunidad de que entrara en mi vida en esos momentos de angustia. ¿Cómo fue ese proceso de cercanía con Dios? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo lo conoció? Fue realmente de una manera difícil, porque al principio yo lo maldije, lo reproché y le decía que por qué me había pasado a mí. Y siempre es el por qué, porque nosotros siempre decimos por qué a mí, por qué esto, por qué. Y resulta que a través de que va pasando el tiempo y que el Señor te va bendiciendo, te voy a contar por qué me bendijo y por qué conocí al Señor. En algún momento de mi vida, cuando llegaron a mi habitación el fiscal y la secretaria a tomarme indagatoria sobre lo que había sucedido, ellos me dijeron: no, ya sabemos quién fue un muchacho de 16 años que tenía 16 muertos encima, es un pelado que fue enseñado, criado para matar, y fue el que le hizo esto, se llama Andrés Moncayo. Algo me tocó a mí en ese momento, el Señor, y me dio un don. Es un don que es difícil de obtener, pero no es imposible, y es el don de perdón. Cuando yo estaba tomando la indagatoria con ellos, yo les dije: no, realmente no lo quiero demandar, no lo quiero ver en un cementerio, no lo quiero ver en una cárcel, está perdonado. El Señor me empezó a bendecir. ¿Cómo me empezó a bendecir? Por trabajo. Ya no iba a estar en una silla de ruedas, como me habían dicho, cosas que iban a ir evolucionando en mi vida. Ya podía hacer terapias después de que me dijeron que no podía hacer terapias. Bueno, los médicos le dijeron que usted no tenía ninguna posibilidad de caminar, que no tenía ninguna posibilidad de poder tener una familia. Yo quiero saber cómo fue que hoy John Alexander Ortiz puede caminar y además tiene una familia completa.
Como ya les venía explicando, todo es por fe. Cuando uno se pone en manos del Señor, el Señor va acomodando las circunstancias, las situaciones. Muchas veces el Señor nos pone pruebas para que nosotros recapacitemos y podamos creer en Él, porque por las pruebas es que el Señor nos da fe. Muchas veces nosotros le decimos: ay Señor, dame fe, dame fe, dame fe. Pero ¿cómo nos da fe el Señor? Nos da fe poniéndonos pruebas, porque las pruebas son las que nos hacen buscar al Señor. Entonces, en esos momentos de dificultad, y cuando Él me dio ese don de perdón, y cuando uno le da una oportunidad a otra persona, el Señor empieza a acomodar todo para bendecirte. ¿Cómo lo bendice a uno? Ah, no, este muchacho tuvo la oportunidad de perdonar a una persona y lo hizo. Y es como lo que más hace el Señor, porque cuando Él estaba en la cruz, Jesús estaba en la cruz, ¿qué fue lo que le dijo al Padre? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en toda la palabra que Él nos brinda a través de la Biblia, siempre nos enseña a perdonar, a dar oportunidad, a que si una persona se equivoca contigo, uno tiene que perdonarla, uno tiene que dar oportunidades. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros los colombianos, dar oportunidades. Entonces yo le di la oportunidad a este muchacho de que pudiera enmendar quizás su vida, que pudiera darle un giro de 180 grados a lo que él estaba haciendo, porque el Señor me estaba dando la oportunidad de dar ese giro de 180 grados. Entonces cuando yo le di la oportunidad a este muchacho, el Señor empezó a hacer un trabajo, aparte de lo espiritual, también en lo físico. Entonces los doctores se dieron cuenta que mi columna estaba fuerte, que tenía la oportunidad de empezar a hacer las terapias más seguido, que ya no me iban a formular una silla de ruedas sino unos aparatos que tengo puestos, y todo ha sido por fe. Y eso es lo que ha hecho y me ha bendecido, por haber perdonado a una persona, por haberle dado oportunidad a una persona. Me tiene hoy en día parado, sí, con ayuda, pero me dio también la oportunidad, después de que los médicos me decían que no podía tener hijos. Él es experto en callar a sabios y a personas que siempre creen tener la razón, y él le gusta manifestarse sobre lo natural. Entonces ese es mi Dios, y es el que me ha dado la oportunidad de tener una familia, unos hijos maravillosos. Y entonces hay que creer, y cuando uno cree, activa la fe, y el Señor empieza a hacer esas cosas, empieza a hacer las cosas sobrenaturales que para los seres humanos nos quedan imposibles. Para los doctores son imposibles, para Dios no hay nada imposible. Los doctores me decían: no puedes tener hijos, y el Señor dice: sí puedes tener hijos, porque yo te los doy. Si yo te doy la vida, yo te doy lo que tú quieras, solo cree. ¿Qué siente un Alexander Ortiz al llegar a un lugar y tal vez no ser tan reconocido como antes? Lo que pasa es que yo nunca llego a un sitio para ser reconocido, no. Lo que estoy viviendo hoy en día a nivel espiritual, el Señor se encarga de darme un reconocimiento. Incluso no me interesa de no llegar a ser reconocido. Soy más reconocido que antes. Quizás no estoy trabajando, quizás ahorita no estoy en un programa que esté pasando al aire, pero el reconocimiento me lo ha dado el Señor. Me ha dado más fama que la que tenía antes, y no lo busco, no me interesa la fama, me interesa agradar el corazón a Dios. Y muchas de las personas que quizás están viendo en estos momentos la entrevista necesitan una palabra de aliento. Yo les voy a decir a todos que Dios es la salida, que Dios es el que da oportunidades, y que no hay que temerle a ningún ser humano, que no hay que temerle a esas personas que quizás lo quieren por debajear a uno, que no hay que temerle a esas personas que son altivas. No, hay que temerle es al Todopoderoso, que es el que nos da la vida, es el que nos da la oportunidad, y es el que me ha bendecido. Qué bonito. Bueno, para finalizar, ¿quién es John Alexander Ortiz después de comparación con años atrás? Es un ser humano común y corriente, es un ser humano que, como todos, ha tenido equivocaciones, pero como todos, cuando uno recibe al Señor,
le da la oportunidad de que Él lleve los hilos de su vida, le vaya mostrando la senda. Es una persona que tiempo atrás quizás no pensaba muchas cosas, no tenía cierta madurez o no tenía cierta actitud frente a la vida, pero el Señor te va acomodando todo y te va dando la madurez, te va dando la enseñanza, te va dando el discernimiento, te va dando el entendimiento para dónde es que uno tiene que caminar. Y ese es el John Alexander de hoy en día, ese es el John Alexander del que está hoy frente a ustedes, porque antes no pensaba muchas cosas, tenía equivocaciones, no soy un santo porque todavía tengo que cambiar cositas, pero me doy por bien servido por todo lo que ha hecho Dios en mi vida y todo lo que he podido lograr compartir. Bueno, igual has tenido el momento para dar tu mensaje y muchos te podrán escuchar. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. No, muchas gracias, primero que todo, de todo corazón, muchas gracias a Jesús que nos dio la oportunidad de que ustedes hicieran este esfuerzo tan grande. Él puso en sus corazones que me entrevistaran a mí.